Un millonario ve a una mujer sin hogar y la reconoce. Era el amor de su infancia, lo que hizo dejó a todos en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. Buena historia para todos. Víctor Araujo era dueño de una de las cadenas de hoteles de lujo más importantes del país con propiedades distribuidas en varias ciudades principales. Esa mañana lluviosa Víctor iba retrasado a una reunión con inversionistas extranjeros, pero sentado en el asiento trasero de su automóvil parecía ajeno al ritmo frenético del mundo exterior. Cuando el semáforo se puso en rojo, el vehículo se detuvo cerca de una plaza. Fue entonces cuando la vio. A primera vista era solo otra de las tantas personas sin hogar que deambulaban por las calles del centro. Acurrucada bajo un pedazo de cartón, la mujer tenía el rostro parcialmente cubierto por su cabello desalinado mientras sostenía un letrero de cartón con letras borrosas que decía: «Tengo hambre. Por favor, ayúdame». En ese instante el corazón de Víctor latió más rápido. Sentía que conocía a esa mujer de algún lugar y entonces gritó al conductor: «Detén el coche». Ahora el conductor dudó confundido, pero obedeció. «Señor Araujo, ¿está seguro? Llegaremos tarde a la reunión». «Dije que detengas el coche». Víctor bajó sin esperar a que el conductor le abriera la puerta. La lluvia caía con fuerza, pero no le importó. Se acercó a la mujer y al verla más de cerca la escena fue aún más desgarradora. Estaba delgada con profundas ojeras y las manos temblorosas por el frío. Sin embargo, había algo inconfundible en ella. Esos ojos marrones que él nunca había olvidado. «Laura». Víctor la llamó en voz baja, casi en un susurro. La mujer levantó la mirada sorprendida y por un instante pareció reconocer a ese hombre elegante y bien vestido que la miraba intensamente, pero casi de inmediato desvió la mirada y murmuró: «Lo siento, señor, no lo conozco». Víctor dio un paso adelante, ignorando la incomodidad evidente de ella. «Laura, soy yo, Víctor. ¿No me recuerdas?». Hubo un largo silencio. La lluvia parecía más fuerte que nunca, pero nada de eso importaba. Laura entrecerró los ojos como intentando sacar recuerdos de un lugar muy lejano. Finalmente negó con la cabeza, titubeando: «Sí te recuerdo. Pero eso fue hace mucho tiempo». «¿Qué quieres de mí?». Víctor sintió un nudo en la garganta. No esperaba encontrarla así en esas condiciones. Laura había sido su gran amor de la infancia, la chica con quien compartió sueños y promesas bajo la sombra de un gran árbol en el patio de la casa donde creció. Eran inseparables hasta que la vida los separó cruelmente. La familia de Laura, arruinada por deudas, se había mudado lejos, dejando solo un vacío en el corazón de Víctor. «No quiero nada de ti, Laura. Solo quiero saber qué pasó. ¿Cómo llegaste a este punto?», preguntó Víctor sin ocultar la preocupación en su voz. Laura desvió la mirada, visiblemente incómoda. «No importa. Márcate, Víctor. Las personas como tú no deberían mezclarse con personas como yo». Pero Víctor no era un hombre que se rindiera fácilmente. Sin pensarlo dos veces, se quitó el costoso abrigo que llevaba y lo puso sobre los hombros de Laura. El conductor, observando todo desde el coche, abrió los ojos incrédulo. «¿Vas conmigo? Ahora». «Que no puedo». «Puedes y vas. No voy a dejarte aquí, Laura». Aunque inicialmente se resistió, Laura estaba demasiado agotada para luchar. La vida en las calles la había dejado sin fuerzas. Víctor la ayudó a entrar al coche, ignorando las preguntas del conductor y el hecho de estar completamente empapado. Le pidió al conductor que se dirigiera a uno de los hoteles de su cadena, un lugar discreto donde Laura pudiera descansar y comer. Dentro del coche el silencio era pesado. Laura miraba sus propias manos avergonzada. Parecía luchar contra algo en su interior mientras Víctor intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Laura, nunca dejé de pensar en ti. Durante años me pregunté a dónde habías ido, qué había pasado contigo». Ella respiró hondo pero no respondió. La culpa y la vergüenza en sus ojos eran evidentes. «No necesitas decir nada ahora», continuó Víctor. «Solo confía en mí. Quiero ayudarte». El coche se detuvo en la entrada de un hotel de lujo. Laura dudó, pero Víctor sostuvo su mano para animarla. Apenas entraron, dio órdenes al personal para que prepararan una habitación y proporcionaran comida y ropa para ella. Aunque acostumbrados a seguir las órdenes del jefe sin cuestionar, los empleados no pudieron ocultar su asombro al ver a una mujer en condiciones tan precarias siendo tratada con tanta atención. Sin embargo, nadie sabía que aquel encuentro estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían la vida de Víctor para siempre.
El pasado de Laura guardaba secretos que él nunca podría haber imaginado, secretos que podrían sacudir incluso su imperio y todo lo que creía conocer como verdad. Víctor, sin embargo, no tenía idea. Para él ese era solo el comienzo de un camino para ayudar a alguien que nunca pudo olvidar. En el silencio acogedor de la habitación de hotel, Laura estaba sentada al borde de la cama mirando la ropa limpia que habían dejado para ella. El contraste entre el lujo que la rodeaba y su realidad era abrumador. Mientras tanto, Víctor afuera hablaba con el personal del hotel para asegurarse de que todo fuera perfecto para ella. No tenía intención de presionarla para hablar, pero sabía que eventualmente tendrían que hacerlo. Cuando Víctor finalmente entró a la habitación, Laura lo miró con desconfianza. Sus ojos estaban cansados y sus manos, aunque limpias, aún temblaban un poco. Parecía no saber si aceptar la ayuda o huir antes de que todo empeorara. «¿Todo bien?», preguntó Víctor con un tono de voz más suave de lo que Laura recordaba. «No sé qué estoy haciendo aquí», respondió ella sin mirarlo. «No deberías involucrarte. Yo ya no soy la persona que conociste». Víctor se acercó y tomó una silla para sentarse cerca de ella. Quería que sintiera que tenía tiempo, espacio y sobre todo su atención. «Laura, ¿de verdad crees que eso me importa? Te vi allá afuera bajo la lluvia y supe que tenía que hacer algo. No voy a darte la espalda». Laura respiró profundo, luchando contra las lágrimas. Durante años había cargado con un enorme peso y ahora, frente a alguien que la conocía de antes, parecía imposible seguir ocultándolo. «No entiendes. Mi vida ha ido de mal en peor desde que nos fuimos de nuestra ciudad». Víctor permaneció en silencio esperando que continuara. Sabía que no podía obligarla a hablar. «Después de que mi papá perdió su empleo, nos fuimos a vivir a un barrio terrible. Era peligroso. Él empezó a beber para olvidar los problemas. Y mi mamá». Laura hizo una pausa, su voz se quebraba. «Ella se enfermó, pero nunca tuvimos dinero para cuidarla». Víctor sintió un nudo en el pecho al escuchar eso. Recordaba a la mamá de Laura, una mujer amable que siempre los recibía con una sonrisa. «Hice lo que pude, Víctor. Traté de ayudar, pero era muy poco. Cuando mi mamá murió, mi papá se volvió otra persona. Y yo terminé sola». Preguntó Víctor intrigado. «¿No tenías a nadie más?». Laura dudó antes de responder. «Por un tiempo tuve a alguien, un hombre que prometió cuidarme, pero bajó la cabeza avergonzada. No era quien pensé que era». Víctor sintió su rabia crecer. No necesitaba detalles para entender que Laura había pasado por algo terrible. «Laura, escúchame. No importa lo que haya pasado. Estoy aquí ahora y quiero ayudarte a salir de esto». Laura soltó una risa amarga sin alegría. «¿Salir de esto, Víctor? ¿Crees que es tan fácil? Viví en las calles durante años. No se trata solo de tener un lugar para dormir o comida para comer. Se trata de la vergüenza de las cosas que tienes que hacer para sobrevivir, cosas que ni te imaginas». Víctor permaneció calado. Quería decir algo que la consolara, pero se dio cuenta de que las palabras eran inútiles frente a tanto dolor. «Lo siento», dijo finalmente. «No sé por todo lo que pasaste, pero quiero entenderlo. Quiero ser alguien con quien puedas contar, así como tú lo fuiste para mí en el pasado». Laura lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué te importa tanto, Víctor? Solo soy una sombra de la chica que conociste». «Porque eres importante para mí», respondió sin dudar. «Siempre lo has sido». El silencio que siguió fue pesado, pero algo cambió en la expresión de Laura. Por primera vez parecía considerar la posibilidad de aceptar su ayuda. «Está bien», dijo finalmente. «Me quedaré por ahora, pero no esperes mucho de mí». Víctor asintió. Sabía que ese era solo el comienzo. Más tarde esa noche, Víctor no podía dormir. Estaba en su habitación del mismo hotel, acostado en una cama cómoda, pero su mente no dejaba de dar vueltas. No podía dejar de recordar cómo era Laura antes. Siempre sonriente, llena de ideas y sonando con un futuro mejor. Verla ahora le provocaba una mezcla de tristeza y culpa. Tomó el teléfono y llamó a su asistente personal. «Felipe, quiero que encuentres todo sobre Laura Montero. Documentos, registros, todo». «Claro, señor. Puedo preguntar por qué?» «Solo hazlo, Felipe. Y rápido». Víctor sabía que Laura no le estaba contando todo. Estaba seguro de que había más en esa historia, algo que ella estaba ocultando. A la mañana siguiente, Laura despertó con un desayuno servido en la habitación. Era la primera comida decente que tenía en años. Comió despacio, saboreando cada bocado, pero no podía evitar sentir que aquello era temporal. Cuando Víctor entró al cuarto, ella parecía más descansada, pero aún había una barrera entre ellos. «¿Te sientes mejor?», preguntó él. «Un poco», respondió Laura.
Pero necesito saber, Víctor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque quiero verte bien, Laura. No te estoy pidiendo nada a cambio. Solo quiero que tengas una oportunidad para empezar de nuevo. Laura lo miró durante un largo momento antes de soltar un profundo suspiro. Está bien, pero si quieres ayudarme necesitas saberlo todo. Víctor sintió un escalofrío. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Yo comenzó Laura, pero antes de que pudiera continuar alguien golpeó la puerta de la habitación. Víctor se levantó para abrir. Era Felipe, su asistente, con un sobre en la mano. Traje lo que pidió, señor. Víctor agradeció y cerró la puerta. Abrió el sobre y comenzó a leer los documentos. A medida que avanzaba su expresión se volvía cada vez más seria. Laura dijo finalmente, ¿por qué no me contaste esto? Laura palideció. Sabía exactamente lo que Víctor había descubierto. Víctor sujetaba el sobre con fuerza como si el peso de la información dentro de él pudiera derribarlo. Leyó cada línea y lo que encontró lo dejó sin palabras. Por un instante miró a Laura, que permanecía de pie en el centro de la habitación intentando descifrar su expresión. ¿Qué fue lo que descubriste?, preguntó ella en voz baja, casi como un susurro. Víctor respiró profundamente. No sabía cómo abordar el tema sin parecer invasivo, pero no podía ignorar lo que tenía frente a él. Laura, ¿por qué no me contaste sobre tu hija? La pregunta quedó en el aire como un trueno en un día soleado. El rostro de Laura se tornó pálido y sus manos comenzaron a temblar. Yo trago saliva desviando la mirada. ¿Cómo lo supiste? Pedí a mi asistente que investigara sobre ti. No porque quisiera invadir tu privacidad, sino porque pensé que tal vez podría encontrar algo que explicara. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas que explicara cómo llegaste a este punto. Laura parecía luchar contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Se sentó al borde de la cama y pasó las manos por su cabello, visiblemente afectada. Mi hija, comenzó con voz temblorosa. Su nombre es Sofía. Víctor sintió un nudo en la garganta. No esperaba aquello y la mención de Sofía trajo aún más preguntas. ¿Dónde está ella? Laura, con una familia adoptiva, respondió finalmente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras contaba su historia. Tenía 21 años cuando nació. Su padre me dejó en cuanto supo que estaba embarazada. No tenía dinero ni apoyo, así que hice lo que creí mejor para ella. Víctor permaneció en silencio, dejando que Laura continuara. La entregué en adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que no podía cuidarla. No quería que creciera en la miseria como yo crecí. ¿Tienes contacto con ella?, preguntó Víctor con cautela. Laura negó con la cabeza. No, cuando la entregué me dijeron que sería una adopción cerrada. Nunca más podría verla. Solo sé que está viva y que ahora tiene 8 años. Víctor sintió el corazón apretarse. No podía imaginar el dolor que Laura había enfrentado. Pero algo en su historia lo inquietaba. Laura dudó antes de continuar. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo terminaste en las calles? Ella respiró profundamente, tratando de encontrar fuerzas para responder. Intenté empezar de nuevo. Conseguí un trabajo sencillo y logré alquilar un pequeño cuarto. Pero las cosas no duraron mucho. Perdí el trabajo y el dinero se acabó rápido. Después de eso empecé a hacer pequeños trabajos, pero era difícil mantener algo estable. Poco a poco lo fui perdiendo todo. Víctor sintió un peso en el pecho. Quería hacer algo para cambiar el curso de aquella historia, pero sabía que Laura necesitaba tiempo. Laura, escucha, dijo mientras tomaba sus manos. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. No, Víctor, no puedo hacer eso. ¿Por qué no?, insistió él. Hiciste lo que creíste mejor para ella, pero eso no significa que no puedas estar en su vida de alguna manera. Laura negó con la cabeza. No lo entiendes. Ella tiene una vida ahora, una familia. No quiero interferir en eso. Pero tú, preguntó Víctor, ¿no crees que mereces una segunda oportunidad? Laura no respondió. Claramente estaba dividida entre el miedo y la esperanza. En los días siguientes Víctor comenzó a actuar. Contrató a un abogado especializado en casos de adopción y reunió todos los documentos necesarios para intentar localizar a Sofía. Laura, aunque reacia al principio, empezó a aceptar la idea. Había una pequeña parte de ella que quería creer que podría al menos verla desde lejos. Mientras tanto, Víctor decidió que era momento de ayudar a Laura a recuperar su dignidad. La llevó de compras insistiendo en que eligiera ropa que le hiciera sentir cómoda y segura. También la animó a comenzar un tratamiento psicológico para enfrentar los traumas del pasado. La transformación de Laura empezó despacio, pero era evidente.
Poco a poco comenzó a sonreír más, a mostrarse con más confianza. Sin embargo, a pesar de los avances, todavía había algo que la mantenía inquieta. ¿Por qué haces todo esto por mí? Víctor le preguntó una noche mientras cenaban en un restaurante tranquilo. Él la miró a los ojos y sonrió. Porque creo en ti, Laura, y porque nunca dejé de importarme. Sus palabras la conmovieron profundamente, pero también la asustaron. Sabía que había mucho más detrás de esa historia, pero no se sentía lista para enfrentarlo todo de una vez. Unas 2 semanas después, el abogado de Víctor logró encontrar información sobre Sofía. Ella estaba viviendo en una ciudad a unas pocas horas de distancia con una familia que parecía amorosa y estable. La noticia trajo sentimientos encontrados para Laura. Y ahora que le preguntó a Víctor. ¿Qué hago? Vamos a ir, respondió él. No tienes que hablar con ella si no quieres, pero creo que sería bueno que la vieras aunque sea de lejos. Laura aceptó aunque con dudas. Así que al día siguiente tomaron el auto de Víctor y se dirigieron a la ciudad donde vivía Sofía. Cuando llegaron a la calle de la casa, Laura se quedó inmóvil. Allí estaba Sofía jugando en el jardín con otros niños. Parecía feliz, saludable, exactamente como Laura lo había imaginado. Las lágrimas corrieron por el rostro de Laura y Víctor la abrazó para consolarla. «Es hermosa, Laura», dijo el emocionado. «Sí lo es», respondió Laura con la voz quebrada. Mientras observaban, algo inesperado ocurrió. Sofía miró en su dirección como si sintiera que alguien estaba allí. Por un breve momento sus ojos se cruzaron con los de Laura. Y en ese instante todo cambió. El silencio entre Víctor y Laura era pesado mientras observaban a Sofía jugar en el jardín. La mirada curiosa de la niña, que por un momento se cruzó con la de Laura, parecía haber detenido el tiempo. Laura apenas podía respirar, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Víctor lo escuchara. «Ella me miró», murmuró Laura con la voz temblorosa. Víctor puso una mano sobre su hombro intentando tranquilizarla. «Tal vez fue coincidencia. Los niños miran a todo lo que los rodea», dijo, aunque su propia voz sonaba incierta. Laura no respondió. Algo dentro de ella le decía que ese momento no había sido una coincidencia. Sofía volvió a jugar corriendo tras un perro en el jardín. Sus risas llenaban el aire, ligeras y felices, y eso le partía el corazón a Laura. Quería acercarse, quería tocarla, decirle quién era, pero en miedo a interrumpir la vida de su hija la mantenía en su lugar. «Creo que ya vi suficiente», dijo Laura finalmente con lágrimas en los ojos. «¿Estás segura?», preguntó Víctor. Él asintió. «Sí, no quiero que me vuelva a ver. No quiero confundirla ni causar problemas para su familia». Víctor suspiró respetando su decisión, aunque en el fondo sabía que eso no sería el final. Víctor notó que Laura no estaba bien. Parecía perdida en sus propios pensamientos, con la mirada fija en el suelo. Quiso decir algo, pero antes de que pudiera, una voz infantil resonó detrás de ellos. «Hola, ¿quiénes son ustedes?» Ambos se voltearon rápidamente. Sofía estaba de pie junto al portón del jardín con sus pequeñas manos agarrando las rejas. El perro estaba a su lado moviendo la cola. Laura se quedó paralizada. «Creo que nos está hablando», susurró Víctor tratando de contener su sorpresa. «Hola, pequeña», respondió él intentando sonar casual. «Solo estábamos pasando por aquí». Sofía entrecerró los ojos desconfiada. «Me estaban mirando». Laura intentó hablar, pero las palabras no salían. Víctor notó su dificultad y tomó la iniciativa. «Tienes una sonrisa muy bonita». No pudimos evitar notar lo feliz que te ves, dijo con una sonrisa. Sofía se encogió de hombros. «Mi papá y mi mamá siempre dicen que es importante sonreír». Laura casi se desmoronó al escuchar la palabra mamá. La realidad de que alguien más estaba ocupando el lugar que debería ser suyo la golpeó con fuerza. «Tienen razón», respondió Víctor. «¿Y tu papá está en casa ahora?» Sofía negó con la cabeza. «No está trabajando, solo mi mamá está aquí». Laura sintió una mezcla de alivio y pánico. Quería irse de allí lo antes posible, pero Sofía parecía querer seguir la conversación. «¿Van a regresar?», preguntó la niña inclinando la cabeza. Laura tragó saliva. «Creo que no», respondió finalmente con una voz casi inaudible. «Qué lástima», dijo Sofía antes de sonreír. «Parecen buenas personas». Sin dar tiempo a una respuesta, la niña volvió a correr por el jardín dejando a Víctor y Laura completamente atónitos. De regreso al auto, Laura finalmente se desmoronó. Las lágrimas corrían sin control y apenas podía hablar. «Esto fue un error. Nunca debí venir aquí». Víctor estacionó en un lugar tranquilo y se giró hacia ella. «Laura, mírame. Viste a tu hija y está bien. No hay razón para que te culpes». «¿Pero qué hago ahora?», preguntó entre sollozos.
Ella habló conmigo, Víctor, y le mentí. No le mentiste, respondió con firmeza. Solo no le contaste toda la verdad. Laura negó con la cabeza, aún sintiéndose perdida. No sé si puedo seguir con esto. Víctor tomó sus manos. No necesitas decidirlo todo ahora. Vamos paso a paso. Laura no podía evitar preguntarse si la niña había sentido algo especial en ese breve encuentro o si todo era solo imaginación suya. Más tarde, mientras hablaba con Víctor sobre los próximos pasos, un golpe firme en la puerta resonó en la casa. Víctor miró a Laura intrigado mientras ella dudaba antes de abrir. Al hacerlo, encontró a una pareja parada en la entrada. La mujer tenía una sonrisa amable pero ansiosa. El hombre alto y de semblante tranquilo se mantenía a su lado con una postura acogedora. Disculpen que vengamos sin avisar, dijo la mujer con voz temblorosa. Me llamo Clara y él es mi esposo Eduardo. Somos los padres de Sofía. Laura quedó sin palabras, pero fue Víctor quien tomó la iniciativa. Hola, ¿en qué podemos ayudarlos?, preguntó intentando suavizar el ambiente. Clara dio un paso al frente mirando directamente a Laura. Los vimos hoy más temprano cerca de nuestra casa y creo saber quién eres. Esa frase hizo que el corazón de Laura latiera con fuerza. El silencio que siguió pareció eterno. Víctor miró a Laura, pero ella estaba paralizada. Finalmente Eduardo rompió el silencio con voz calmada y firme. Laura, no queremos incomodarte, pero necesitamos hablar. Sofía habló de ti todo el día. Algo cambió en ella después de verte. Laura sintió que las piernas le temblaban. Intentó responder, pero Clara continuó. Eres su madre biológica, ¿verdad? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Ya no podía huir de la verdad. Sí, soy yo, admitió en un susurro, pero nunca quise interferir en sus vidas. Para su sorpresa, Clara sonrió levemente. Lo sabemos y no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí porque sentimos que Sofía merece saber de dónde viene. Eduardo asintió apoyando a su esposa. Es una decisión difícil, pero creemos que con el tiempo podría ser lo mejor para ella. Víctor miró a Laura, que parecía sumida en un torbellino de emociones. Sostuvo su mano ofreciéndole apoyo. ¿Realmente creen que Sofía está lista para algo así?, preguntó tratando de entender el punto de vista de la pareja. Clara suspiró. No estamos seguros, pero hoy cuando hablo de ustedes parecía tan conectada como si algo dentro de ella lo supiera. Laura respiró hondo intentando calmarse. Solo quería saber si estaba bien. Nunca pensé que esto pudiera suceder. Eduardo dio un paso adelante, hablando con gentileza. Y está bien, Laura. Sofía es una niña feliz y llena de vida. Pero eso no significa que no haya un vacío dentro de ella. Tal vez ustedes puedan llenar parte de ese vacío. Víctor intervino. Si esto es para el bien de Sofía, debemos actuar con cuidado. Es muy joven, Clara sintió. No queremos apresurar nada, pero pensamos que si están de acuerdo, Sofía podría pasar más tiempo con ustedes. Podríamos decirle que son amigos nuestros. Así tendría la oportunidad de conocerlos mejor sin enfrentar toda la verdad de golpe. Laura dudó. El miedo y la esperanza luchaban dentro de ella. Miró a Víctor, quien le sonrió y asintió. Intentémoslo, Laura. Es una oportunidad única. Después de un largo momento, Laura finalmente aceptó. Está bien, hagámoslo. Días después, Laura y Víctor fueron a casa de Clara y Eduardo para su primer almuerzo juntos. El corazón de Laura latía con fuerza mientras caminaban hacia la puerta. Clara la abrió con una sonrisa cálida y Eduardo nos invitó a pasar. Sofía está en el jardín. Estoy segura de que se alegrará de verlos, dijo Clara guiándolos. Cuando llegaron al jardín, Sofía jugaba con un perro. Al ver a Laura y Víctor, la niña corrió hacia ellos. Volvieron, exclamó con los ojos brillando de alegría. Laura se inclinó para saludarla conteniendo las lágrimas. Hola, Sofía. Clara nos invitó a almorzar. ¿Les gustan los perros?, preguntó Sofía emocionada. Este es Max, es el mejor perro del mundo. Laura sonrió mientras acariciaba al perro. Es hermoso. Apuesto a que es muy divertido jugar con él. Mientras Sofía llamaba a Laura para jugar, Clara observaba a lo lejos junto a Eduardo y Víctor. Tienen una conexión, ¿verdad?, dijo Clara emocionada. Eduardo sintió. Sí, parece que están unidas por algo más grande. Durante el almuerzo, Sofía hizo muchas preguntas a Laura y Víctor. ¿Por qué no tienen hijos?, preguntó de repente, dejando a todos sorprendidos. Laura tragó saliva sin saber qué responder. Eduardo intervino intentando aligerar el momento. No todas las personas tienen hijos, Sofía. A veces hay que esperar el momento adecuado. La niña pareció satisfecha con la respuesta y volvió a jugar. Más tarde, mientras Sofía tomaba una siesta, Laura y Víctor hablaron con Clara y Eduardo en la sala.
Esto es más difícil de lo que imagino, confesó Laura. Pero está funcionando, dijo Víctor. A Sofía claramente le gustas. Clara tomó las manos de Laura. Sigamos así con calma. Cuando llegue el momento adecuado encontraremos una forma de decirle la verdad. Laura sintió sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. En las semanas siguientes las visitas de Laura y Víctor a la casa de Clara y Eduardo se hicieron frecuentes. Sofía se sentía más cómoda en cada encuentro creando lazos con Laura que iban más allá de lo que cualquiera podía explicar. Pero al mismo tiempo Laura sabía que la verdad seguía allí sobrevolándolos como una tormenta a punto de desatarse. La tensión crecía en cada momento, pero también había una sensación de que por más complicado que fuera, algo extraordinario estaba surgiendo. A la mañana siguiente Laura se despertó con el corazón acelerado. La luz suave del sol entraba por las cortinas del departamento de Víctor donde había pasado la noche después de la emotiva visita a la casa de Clara y Eduardo. A pesar de la aparente calma a su alrededor, su corazón era un caos. La mirada de Sofía seguía rondando en su mente cargada de curiosidad y una conexión inexplicable. Víctor, siempre atento, notó su inquietud mientras desayunaban. ¿Estás pensando en la verdad?, preguntó dejando su taza de café sobre la mesa. Laura suspiró mirando por la ventana. Es imposible no pensar en ella, es mi hija Víctor, pero al mismo tiempo siento que estoy invadiendo su vida, y lo último que quiero es confundirla. Víctor se inclinó hacia ella con una expresión seria. Laura, sé que esto es difícil, pero no estás sola en esto. Clara y Eduardo son comprensivos. Ellos también quieren lo mejor para Sofía al igual que tú. Vamos paso a paso, pero no podemos ignorar esa conexión entre ustedes. Laura sintió aunque el peso en su pecho seguía allí. Esa tarde, mientras intentaba distraerse reorganizando la ropa que Víctor le había comprado, él entró en la habitación con una expresión decidida. Necesito mostrarte algo. Ven conmigo, dijo. Sin dar muchas explicaciones, Víctor la llevó al coche y manejó hasta un edificio discreto en el centro de la ciudad. Al entrar los recibió una mujer con una cálida sonrisa. Laura, esta es la Drácor Mariana. Es terapeuta especializada en traumas y adopción. Creo que hablar con ella podría ayudarte a organizar tus pensamientos. Laura dudó, pero sabía que Víctor estaba tratando de ayudarla. Con el corazón apretado decidió aceptar. Mientras hablaba con la Drácor Mariana, Víctor esperaba en la recepción, ansioso por saber si aquello haría alguna diferencia. Después de la sesión, Laura parecía más tranquila aunque aún procesaba todo. Fue difícil pero necesario. Gracias por esto, Víctor. Necesitaba que alguien me escuchara sin juzgarme. Víctor sonrió aliviado. Vamos a salir adelante juntos, Laura. Eres más fuerte de lo que crees. La semana siguiente Laura volvió a visitar a Sofía, esta vez sola. Clara sugirió que pasar un momento a solas con la niña podría ayudar a fortalecer su vínculo. Laura aceptó aunque con nervios. Cuando llegó a la casa de Clara y Eduardo, Sofía la recibió con un cálido abrazo. Viniste, dijo la niña tomando la mano de Laura y llevándola al jardín. Quiero mostrarte el columpio que hizo mi papá. Laura siguió a Sofía hasta un gran árbol donde un columpio improvisado colgaba de una rama. Mientras Sofía jugaba, Laura sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. ¿Vas a venir siempre?, preguntó Sofía de repente, deteniéndose en el columpio. La pregunta tomó a Laura por sorpresa, pero respondió con una sonrisa. Siempre que tú quieras, Sofía. La niña sonrió satisfecha y volvió a jugar. Mientras tanto, Clara observaba a lo lejos con una mezcla de emoción y preocupación. Más tarde, cuando Sofía se fue a dormir, Clara habló con Laura. Se está encariñando contigo, Laura. Sé que este proceso no será fácil, pero está claro que tienen una conexión única. Laura asintió aunque el miedo seguía presente en su corazón. Y cuando ella sepa la verdad, y si me rechaza, Clara tomó las manos de Laura. Sofía es una niña especial. Cuando llegue el momento adecuado lo haremos juntas. Por ahora disfrutemos este momento. Laura asintió, consciente de que aún quedaba un largo camino por recorrer. En los días siguientes, Víctor ayudó a Laura a retomar su vida. Consiguió un trabajo para ella en una cadena de hoteles donde comenzó como asistente administrativa. Poco a poco Laura recuperó su confianza y empezó a creer en un futuro mejor. Sin embargo, mientras la relación entre Laura y Sofía se fortalecía, la tensión sobre el secreto aumentaba. Una noche, mientras hablaba con Víctor, Laura finalmente expresó sus preocupaciones. No puedo seguir así para siempre, Víctor. Ella merece saber la verdad, pero tengo miedo de cómo esto nos afectará a todos. Víctor tomó su mano y la miró a los ojos.
Laura, la verdad siempre será difícil pero también libera. Cuando estés lista todos estaremos aquí para apoyarte. Laura sabía que él tenía razón. En ese momento decidió que era hora de prepararse para el siguiente paso. Esa noche, mientras se mentalizaba el próximo encuentro con Sofía, una llamada inesperada cambió el rumbo de las cosas. Era Clara y su voz sonaba preocupada. Laura, necesitamos hablar. Algo sucedió hoy, dijo Clara sin entrar en detalles. Víctor, que estaba en la habitación de al lado, notó la inquietud de Laura al colgar el teléfono. ¿Qué pasó?, preguntó. No lo sé con certeza. Clara pidió que nos viéramos mañana. Parece algo serio, respondió Laura intentando ocultar su ansiedad. A la mañana siguiente, Laura y Víctor condujeron hasta la casa de Clara y Eduardo. Cuando llegaron encontraron a la pareja en la sala visiblemente tensos. Fue por venir, comenzó Clara. Algo ocurrió ayer y creemos que deben saberlo. El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué pasó? Sofía está bien, preguntó con voz temblorosa. Eduardo asintió aunque su expresión era seria. Sí, está bien, pero anoche mientras leamos un cuento para dormir Sofía nos hizo una pregunta que nos sorprendió. Clara continuó. Preguntó si tú eras su mamá. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el pecho para Laura. Quedó sin reacción mientras Víctor apretaba su mano para darle apoyo. ¿Qué le dijeron?, preguntó Víctor intentando mantener la calma. No le mentimos, respondió Clara. Le dijimos que eres una amiga de la familia, pero Sofía pareció desconfiar. No insistió, pero se quedó pensativa el resto de la noche. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Laura. Sabía que esto era arriesgado. Tal vez sea mejor que me aleje. Clara negó con la cabeza. No, Laura. Alejarte ahora solo la confundirá más. Necesitamos encontrar la manera de manejar esto juntas. Víctor, siempre pragmático, intervino. Quizás sea el momento adecuado para decir la verdad. Debemos hacerlo con cuidado, pero creo que Sofía tiene derecho a saberlo. Laura lo miró dividida entre el miedo y la esperanza. ¿Y si no me acepta Víctor? ¿Y si esto la lastima? Nunca lo sabrás si no lo intentas, respondió con firmeza. Pero ella siente que hay algo especial entre ustedes. Tal vez sea más fuerte de lo que imaginas. Vamos a hackear una pequeña broma para quienes solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí entenderán. Ahora sigamos con la historia. Esa tarde, tras una larga conversación, decidieron que le contarían la verdad a Sofía. Clara y Eduardo sugirieron que la revelación se hiciera de manera simple y tranquila en un momento de conexión entre Laura y la niña. Al día siguiente, Laura llegó temprano a la casa de Clara y Eduardo. Mientras Sofía jugaba en el jardín, Laura se sentó a su lado tratando de ocultar su nerviosismo. Sofía, ¿puedo contarte algo importante?, preguntó Laura intentando sonar calmada. Sofía la miró curiosa. Claro. ¿Qué es? Laura respiró hondo sintiendo cómo su corazón latía rápidamente. Sabes que las familias pueden formarse de muchas maneras diferentes. A veces las personas que nos aman vienen de lugares inesperados. Sofía frunció el ceño claramente intentando entender. Sí, como tú y Víctor, ustedes no son mi familia, pero me caen bien. Laura sonrió conmovida por la inocencia de la niña. Y por eso quiero contarte algo. Yo soy tu mamá, Sofía, tu mamá biológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró a Laura con los ojos abiertos de par en par mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tú eres mi mamá?, preguntó finalmente. Laura sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Sí, querida, yo di a luz hace algunos años, pero en ese entonces no tenía las condiciones necesarias para cuidarte. Hice lo que pensé que era mejor para que tuvieras una vida llena de amor y oportunidades. Sofía permaneció en silencio por un momento antes de preguntar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, Sofía. Miedo de lastimarte, de confundirte. Pero ahora quiero estar aquí para ti si tú me lo permites. Sofía miró a Laura por un largo momento antes de acercarse y abrazarla. Laura sintió el calor de los pequeños brazos de la niña rodeándola y no pudo contener las lágrimas. No sabía que tenía una mamá que me amaba tanto, dijo Sofía con voz suave, pero me alegra que me lo hayas contado. Laura apretó a la niña en sus brazos sintiendo que por un instante el peso del mundo desaparecía. Después de ese día las cosas empezaron a cambiar. Sofía parecía más cercana a Laura, siempre haciéndole preguntas sobre su pasado e intentando entender más sobre su historia. Clara y Eduardo, aunque un poco inquietos, apoyaron a Laura en cada paso. Víctor, siempre al lado de Laura, notó que la transformación no solo ocurría en su relación con Sofía, sino también dentro de ella misma. Laura estaba más segura, más decidida a construir un futuro digno para su hija.
Era una mañana tranquila y Laura estaba en el hotel donde trabajaba organizando documentos en el pequeño despacho. Desde que Sofía supo la verdad, un nuevo ánimo se había apoderado de su vida. Por primera vez en años sentía que estaba reconstruyendo algo significativo. De repente su celular vibró sobre la mesa. Laura frunció el ceño al ver un número desconocido. Con cierta duda contestó. Hola, dijo con un tono cauteloso. Una voz masculina sonó del otro lado, áspera y cargada de amargura. Laura, soy Marcos. Ese nombre fue como un golpe. Laura sintió como su cuerpo se tensaba, el aire parecía más pesado. Marcos era el padre biológico de Sofía, el hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Era una sombra de su pasado que nunca espero reencontrar. ¿Qué quieres?, preguntó Laura con la voz temblorosa. Escuche que te estás acercando de nuevo a nuestra hija, respondió él con un tono frío. Quiero hablar contigo. Laura sintió cómo crecía la ira dentro de ella. Nuestra hija, perdiste el derecho de llamarla hacia el día que te fuiste con Marcos. Tal vez, dijo él con un toque de sarcasmo, pero eso no cambia el hecho de que soy su padre. Y creo que tenemos algunas cosas que resolver. No tenemos nada que resolver. Sofía está en un lugar seguro, rodeada de amor, y no tienes ningún derecho sobre ella. Marcos soltó una risa corta. Ya veremos. Creo que no quieres que ciertos secretos salgan a la luz. O si Laura se quedó inmóvil. Marcos siempre había sabido cómo manipularla y ese tono amenazante reavivó sus peores temores. No sé de qué hablas, respondió ella intentando sonar firme. No ahora, pero tal vez las personas a tu alrededor quieran saber quién eres realmente, Laura. Hablemos en persona. Esta noche en el café cerca de la estación, o lo hago a mi manera. Antes de que ella pudiera responder, él colgó. Laura quedó paralizada con el teléfono aún en la mano mientras las palabras de Marcos resonaban en su mente. Sabía que no podía ignorar esa amenaza, pero la idea de enfrentarlo de nuevo la aterrorizaba. Más tarde ese día Laura encontró a Víctor en su oficina y le contó todo. Él la escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. No tiene derecho a amenazarte, Laura, ni a interferir en tu vida ni en la de Sofía, dijo Víctor con firmeza. Lo sé, pero siempre has sido impredecible. No sé lo que pueda hacer y no quiero que Sofía, Clara o Eduardo salgan lastimados por esto. Víctor tomó sus manos. No importa lo que quiera, no estás sola. Vamos a enfrentarlo juntos. Laura sintió una oleada de alivio, pero sabía que tenía que enfrentar a Marcos por su cuenta. Era un fantasma de su pasado que debía exorcizar. Esa noche Laura llegó al café acordado con el corazón acelerado. Marcos ya estaba ahí sentado en una mesa en la esquina con una sonrisa cínica en el rostro. Parecía más viejo y desgastado de lo que Laura recordaba, pero su mirada fría seguía intacta. Viniste, dijo él mientras ella se sentaba. Eso ya es un buen comienzo. Habla de una vez, Marcos. ¿Qué quieres?, preguntó ella con un tono directo. Él se inclinó hacia adelante cruzando los brazos sobre la mesa. Quiero una parte de esta nueva vida que estás construyendo. Sé que te estás acercando a nuestra hija y quiero ser parte de eso. Laura rió, pero sin un ápice de humor. ¿Crees que puedes aparecer después de todos estos años y reclamar algo? Sofía ni siquiera sabe quién eres y no voy a dejar que sufra por tu culpa. Marcos sonrió, pero sus ojos estaban oscuros. No estoy pidiendo. Estoy diciendo que me vas a incluir o le voy a contar todo, incluso las partes que preferirías olvidar. Laura sintió un escalofrío. Sabía que Marcos no tenía escrúpulos y que podía intentar manipular a Sofía para conseguir lo que quería. ¿Qué ganas con esto?, preguntó tratando de entender sus intenciones. Dinero, Laura. ¿Crees que no sé que ese millonario te está ayudando? Quiero mi parte. De lo contrario, Laura lo interrumpió llena de ira. De lo contrario, ¿que crees que puedes intimidarme? No voy a dejar que arruines la vida de Sofía ni la mía. Marcos se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con malicia. Tienes hasta mañana para decidir. Piénsalo bien. Laura salió del café sintiéndose devastada. Cuando llegó a casa donde estaba Víctor no pudo contener las lágrimas. Quiere dinero, Víctor, y está amenazando con decirle cosas a Sofía. Víctor la abrazó tratando de calmarla. No te preocupes, Laura, nos ocuparemos de él. No permitiré que te haga daño ni a ti ni a Sofía. Mientras Víctor planeaba sus próximos pasos, Laura sabía que tendría que reunir toda su valentía para enfrentar a Marcos y proteger a su hija. A la mañana siguiente Laura despertó con una sensación de inquietud. La conversación con Marcos aún resonaba en su mente. Víctor había salido temprano a una reunión, pero le dejó un mensaje tranquilizador. Laura, mantén la calma. Estoy tomando medidas.
Confía en mí. Lo resolveremos, decía la voz reconfortante de Víctor. Aún así Laura sabía que sería un día difícil. Decidió visitar a Sofía en casa de Clara y Eduardo esperando que la presencia de su hija la ayudara a calmarse. Cuando luego Clara la recibió y enseguida notó su tensión. ¿Está todo bien?, preguntó Clara preocupada. Laura forzó una sonrisa. Solo algunos problemas que estoy resolviendo. Nada de qué preocuparse, Clara sintió aunque parecía sospechar algo. Sofía por su parte corrió hacia Laura en cuanto la vio. Laura, quiero mostrarte el dibujo que hice para ti, exclamó emocionada. Mientras Sofía la llevaba al jardín para mostrarle su dibujo, Laura intentó concentrarse en el momento y dejar de lado sus preocupaciones. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida abruptamente. Poco después, mientras Laura y Sofía estaban en el jardín, un coche se detuvo frente a la casa. Laura miró hacia la entrada y sintió que el corazón le daba un vuelco. Era Marcos. Bajó del vehículo y se dirigió al portón con una sonrisa cínica. Laura gritó saludándola con la mano. Sofía lo miró curiosa. ¿Quién es ese hombre?, preguntó inocente. Laura sintió cómo se le helaba la sangre. Se levantó rápidamente y le dijo: Sofía, por favor, ve a buscar a tu mamá. Dile que necesitamos hablar. Sofía dudó pero obedeció. Mientras corría hacia la casa, Laura fue hasta el portón enfrentándose a Marcos con una mirada feroz. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró tratando de controlar su enojo. Solo vine a presentarme con nuestra hija, respondió el despreocupado. Laura cerró el portón detrás de ella bloqueando su entrada. No tienes derecho a estar aquí. Lárgate ahora antes de que esto empeore. Marcos se encogió de hombros. Relájate, Laura. Solo quiero conocer a Sofía. Es mucho pedir, no voy a dejar que la manipules, dijo ella con firmeza. Si intentas algo, iré a la policía. Marcos se rió, pero antes de que pudiera responder, Clara y Eduardo aparecieron en la puerta principal. Clara sostenía a Sofía de la mano y miraba a Marcos con desconfianza. ¿Quién es él, Laura?, preguntó Clara. Laura dudó pero sabía que no podía evitar la verdad. Él es Marcos, el padre biológico de Sofía. El silencio que siguió fue pesado. Clara apretó la mano de Sofía protegiéndola instintivamente. ¿Qué quieres aquí?, preguntó Eduardo acercándose a Laura. Quiero lo que es mío por derecho, dijo Marcos con una sonrisa. Mi hija tiene derecho a conocerme. Clara miró a Laura visiblemente afectada. Es cierto, tiene algún derecho legal sobre Sofía. Laura negó con la cabeza. La abandonó antes de que naciera. No tiene ningún derecho. Marcos levantó las manos fingiendo inocencia. Mantengamos las cosas amigables, si no quiero problemas. Solo quiero conocer a mi hija. Sofía, que observaba la conversación desde lejos, frunció el ceño. ¿Él es mi papá?, preguntó confundida. El corazón de Laura se partió al escuchar las palabras. Antes de que pudiera responder, Clara intervino. Sofía, ¿por qué no vas a jugar al jardín mientras hablamos? Resolveremos esto. Sofía dudó pero obedeció. En cuanto se fue, Clara se dirigió a Marcos. No vas a imponer nada aquí. Sofía es nuestra hija y es feliz. Laura y nosotros decidiremos lo que sea mejor para ella. Marcos se rió pero había un tono amenazante en su voz. ¿Crees que puedes alejarme? No soy tan fácil de manejar como parece. Más tarde, después de una larga discusión, Marcos se fue pero dejó claro que no se rendiría tan fácilmente. Laura, sintiéndose exhausta y derrotada, se dejó caer en el sofá de Clara. No sé qué hacer. Él está decidido a destruirlo todo, dijo entre lágrimas. Eduardo puso una mano en su hombro. Vamos a proteger a Sofía, Laura. No vas a hacer nada que la lastime. Víctor llegó poco después trayendo noticias. Contraté a un abogado especializado en casos de custodia. Nos ayudará a manejar esto, anunció Víctor tratando de tranquilizarlos. Laura sintió una chispa de esperanza pero sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. Después de la tensa discusión con Marcos, Laura permaneció en casa de Clara y Eduardo por unas horas más tratando de recuperar la calma. Sofía jugaba en el jardín bajo la mirada atenta de Clara mientras Víctor la acompañaba en la sala observando su estado alterado. Laura, no tienes que pasar por esto sola, le dijo sentándose a su lado en el sofá. Su voz era firme pero llena de ternura. Eres fuerte pero es normal sentirse abrumada. Estamos aquí para ayudarte, Laura suspiró pasándose las manos por el rostro. Solo quiero proteger a Sofía. Pero Marcos tiene una forma de jugar con mi mente. Sabe exactamente cómo desestabilizarme. Víctor se inclinó hacia adelante tomando sus manos entre las suyas. Y por eso necesitas confiar en mí. No voy a permitir que nada malo te pase ni a ti ni a Sofía. Su mirada era tan intensa que Laura sintió que su corazón se aceleraba.
Desde que Víctor había reaparecido en su vida se había convertido en su refugio, pero algo en la forma en que la miraba en ese momento parecía diferente. Víctor, ya has hecho tanto por mí, no sé cómo voy a poder agradecértelo, dijo tratando de contener las emociones. Víctor esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Laura, no lo hago esperando agradecimientos. Lo hago porque me importas más de lo que imaginas. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Laura sintió el peso de sus palabras y comprendió la profundidad de los sentimientos que Víctor había estado ocultando. Víctor empezó a decir, pero él la interrumpió. Déjame hablar, dijo con un tono más suave. Laura, desde el momento en que te vi en aquella plaza, todo cambió para mí. Me hiciste ver la vida de una manera diferente. Ya no puedo imaginar mis días sin ti. Laura sintió cómo las lágrimas resbalaban por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. No sé qué decir, confesó con la voz entrecortada. Víctor sonrió y apretó sus manos con más firmeza. No tienes que decir nada ahora, solo quiero que sepas lo que siento, y quiero que sepas que estaré aquí pase lo que pase. Antes de que pudiera responder, Clara apareció en la puerta llamándolos para cenar. Laura y Víctor intercambiaron una última mirada antes de unirse a la familia en la mesa, donde la conversación ligera ayudó a aliviar la tensión del día. Esa noche Víctor insistió en llevar a Laura a cenar, diciendo que necesitaba un momento para relajarse, aunque dudo terminó aceptando. La llevó a un restaurante tranquilo con una vista impresionante de la ciudad iluminada. Mientras cenaban, Laura no podía evitar mirar a Víctor de manera diferente. Siempre había sido una presencia fuerte y segura en su vida, pero ahora veía algo más. Cuando él le sonreía parecía que todo el peso del mundo desaparecía. Estás muy callada, comentó Víctor interrumpiendo sus pensamientos. Laura le dio una sonrisa tímida. Solo estaba pensando en cómo siempre sabes qué decir para calmarme. Víctor rió suavemente. Tal vez porque te conozco mejor de lo que crees. Después de la cena caminaron por el malecón conversando sobre todo y nada a la vez. El sonido de las olas y la brisa fresca creaban un ambiente perfecto. En un momento Víctor se detuvo y tomó el brazo de Laura haciéndola voltear hacia él. Laura, sé que tu vida está llena de complicaciones ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí por ti, no porque me sientas responsable o porque crea que te debo algo, sino porque elegí estar a tu lado. Te elegí a ti. Laura sintió una oleada de emociones. Quería decir algo, pero las palabras parecían demasiado pequeñas para expresar lo que sentía. En lugar de eso dio un paso hacia adelante y lo abrazó. No fue un abrazo tímido o vacilante, sino uno que decía todo lo que no podía poner en palabras. Víctor la sostuvo con firmeza como si quisiera protegerla de todo. Cuando finalmente se separaron, sus rostros estaban tan cerca que por un instante pareció que el mundo a su alrededor se había detenido. Gracias, Víctor, por todo, susurró Laura. Él sonrió y tocó suavemente su rostro. No tienes que darme las gracias. Solo déjame ser parte de tu vida. Laura sintiendo el corazón más ligero de lo que había sentido en años. En los días siguientes, mientras enfrentaban los desafíos con Marcos, Víctor y Laura pasaron más tiempo juntos. Él la ayudaba a organizar los documentos legales para el abogado mientras ella intentaba equilibrar su trabajo y las visitas a Sofía. Cada momento que compartían parecía fortalecer el vínculo entre ellos. Una noche, mientras trabajaban en la sala del apartamento de Víctor, Laura lo miró y sintió una ola de gratitud. Víctor, nunca imaginé que alguien pudiera preocuparse tanto por mí después de todo lo que he pasado. Me haces creer que las cosas pueden salir bien. Víctor dejó lo que estaba haciendo y la miró. Y saldrán bien, Laura, te lo prometo. Se acercó y tomó sus manos. En ese momento Laura se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo su vida, sino que estaba creando una nueva con Víctor a su lado. El fin de semana comenzó tranquilo. Laura y Víctor planearon pasar más tiempo con Sofía, fortaleciendo el vínculo que estaban construyendo. Por primera vez en años, Laura sentía que había esperanza en su vida. Sin embargo, esa calma no duraría mucho. La mañana del sábado, Víctor estaba en su oficina revisando los documentos que había enviado el abogado. Laura en la cocina preparaba un café mientras pensaba cómo abordar los sentimientos que empezaban a crecer dentro de ella. Sabía que Victoria se había declarado, pero la confusión en su mente la hacía dudar. El sonido del celular de Víctor interrumpió los pensamientos de ambos. Él contestó de inmediato al ver el nombre del abogado en la pantalla.
¿Qué ocurre?, preguntó Víctor preocupado. Del otro lado de la línea el tono serio del abogado no dejaba lugar a dudas. Marcos ha presentado una demanda judicial para obtener derechos de visita a Sofía. Presento documentos que lo identifican como el padre biológico y está exigiendo un acuerdo inmediato. Víctor apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué tipo de documentos presento? El acta de nacimiento y una prueba de ADN reciente. Alego fue excluido de la vida de su hija sin su consentimiento y ahora quiere formar parte de ella. Víctor miró a Laura, quien se había acercado al notar su expresión tensa. Esto es ridículo. Marcos abandonó a Laura antes de que Sofía naciera, dijo Víctor tratando de contener su enojo. Lo sé, pero su estrategia es pintar a Laura como alguien inestable, incapaz de tomar decisiones. Tenemos que actuar rápido para evitar que esto gane fuerza en el tribunal. Víctor colgó la llamada y explicó la situación a Laura, quien se mostró visiblemente afectada. ¿Quiere usar mi historia en mi contra?, preguntó Laura incrédula. Esto no puede estar pasando. Víctor tomó sus manos tratando de calmarla. No va a ganar Laura. Tenemos pruebas suficientes para desenmascararlo, pero debemos prepararnos para una batalla. Más tarde ese día, mientras discutían los próximos pasos con el abogado, una notificación en el celular de Laura captó su atención. Era un video enviado por Clara. Con el corazón acelerado lo abrió y quedó horrorizada. El video mostraba a Marcos en una entrevista para un pequeño canal de televisión local. Hacía acusaciones contra Laura diciendo que él la había huido con la hija de ambos y le había impedido ser un padre presente. Estoy luchando por los derechos que me quitaron, decía Marcos con un tono que parecía ensayado. Quiero formar parte de la vida de mi hija y corregir los errores del pasado. Laura sintió que las manos le temblaban mientras veía el video. Víctor a su lado respiraba profundamente, claramente intentando mantener la calma. Está usando los medios para hacerse la víctima, dijo Víctor. Es una jugada sucia pero predecible. Laura sintió cómo las lágrimas empezaban a caer. Hice todo lo que pude para proteger a Sofía. Ahora quiere voltear todo en mi contra. Víctor la abrazó sujetándola con firmeza. Vamos a superar esto, Laura. Está mintiendo y lo vamos a demostrar. Esa noche Víctor decidió que Laura necesitaba un momento para respirar y recuperar fuerzas. La llevó a la terraza del hotel donde se hospedaba, en un lugar tranquilo con una vista espectacular de la ciudad. Sé que las cosas están difíciles ahora, pero quiero que recuerdes algo, dijo Víctor mirándola a los ojos. Ya no estás sola. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Laura sonrió aunque las lágrimas seguían cayendo. Eres lo mejor que me ha pasado, Víctor. Solo no quiero que esto termine afectándote. Víctor rió suavemente tomando su rostro entre las manos. Afectarme, presentar pruebas contra Marcos demostrando que él nunca había mostrado interés ni cuidado por Sofía antes de ese momento. Esto es una buena señal, dijo Víctor al colgar. Vamos a luchar, Laura. No solo por Sofía, sino por el futuro que ustedes merecen. Laura sintió cómo su corazón se llenaba de determinación. Con Víctor a su lado sabía que podía enfrentar cualquier desafío. Llegó el día de la audiencia. Laura apenas había dormido la noche anterior, atormentada por la posibilidad de perder el vínculo que finalmente estaba construyendo con Sofía. Víctor a su lado era su ancla de calma y fortaleza, aunque incluso él parecía tenso. La tensión era palpable mientras esperaban en el pasillo del tribunal, con los murmullos de otros casos resonando en las paredes. Clara y Eduardo estaban presentes brindándole apoyo moral. Clara sostenía con firmeza las manos de Laura. Todo va a salir bien, le dijo Clara con una sonrisa tranquilizadora. Sofía sabe quién eres. Eso nadie se los puede quitar. Laura sintió aunque la preocupación seguía pesando en su corazón. Cuando el oficial llamó el caso, todos entraron en la sala donde Marcos ya estaba sentado junto a un abogado desconocido. Lanzó una sonrisa cínica hacia Laura y Víctor como si ya hubiera ganado. El juez, un hombre de expresión seria, inició los procedimientos. Estamos aquí para determinar los derechos de custodia y visita de la menor Sofía Montero, actualmente bajo el cuidado de Clara y Eduardo Rivero, con la participación activa de su madre biológica, Laura Montero. El demandante Marcos Pereira alega ser el padre biológico y solicita derechos de visita. La defensa argumenta abandono parental y cuestiona el interés repentino del demandante. Escucharemos a ambas partes. Marcos fue el primero en hablar. Su abogado comenzó con un discurso ensayado, presentándolo como un hombre arrepentido que deseaba corregir los errores del pasado.
Mi cliente cometió errores en su juventud, pero está aquí para demostrar que quiere ser un padre presente en la vida de Sofía. Fue alejado por la madre de la niña y nunca tuvo la oportunidad de involucrarse, declaró el abogado. Laura sintió que la sangre le hervía, pero logró contenerse. Cuando fue llamada a hablar, miró al juez con determinación. Su señoría, Marcos no fue alejado. Él eligió irse. Cuando descubrió que yo estaba embarazada, me dejó sola sin apoyo. Tuve que tomar decisiones difíciles para asegurar lo mejor para mi hija. Ahora que Sofía tiene estabilidad y amor, él aparece para reclamar algo que nunca quiso antes. El juez pareció reflexionar sobre sus palabras. Luego llamaron a Víctor como testigo de Laura. Se levantó con confianza y miró directamente a Marcos mientras hablaba. Conozco a Laura desde hace muchos años y puedo afirmar que todo lo que ha hecho ha sido por el bienestar de Sofía. Enfrento dificultades que pocas personas podrían superar y nunca dejó de proteger a su hija. Este hombre no tiene un interés genuino, solo está tratando de causarle problemas a Laura. Marcos puso los ojos en blanco pero permaneció en silencio. El abogado de Laura presentó pruebas del abandono de Marcos, incluidas antiguas conversaciones y testimonios. Todo parecía ir a favor de Laura hasta que el abogado de Marcos se levantó con un sobre en la mano. Su señoría, nos gustaría presentar un documento que creemos relevante para este caso. El juez lo permitió y el abogado entregó el sobre al estrado. Cuando se leyó el contenido, un silencio cayó sobre la sala. Este es un acuerdo de adopción firmado por Laura Montero, permitiendo que Sofía fuera puesta bajo el cuidado de otra familia. Esto demuestra que la propia madre biológica renunció a su hija, declaró el abogado de Marcos con una sonrisa de victoria. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que ese acuerdo de adopción había sido necesario en su momento, pero verlo usado en su contra ahora era devastador. Miró a Víctor, quien le tomó la mano y le susurró: cálmate, vamos a resolver esto. El juez pidió explicaciones y Laura, con lágrimas en los ojos, respondió: firme ese documento porque no tenía otra opción. Estaba sola, sin recursos, y quería asegurarme de que Sofía tuviera una oportunidad de una vida mejor. No fue una decisión fácil y me he arrepentido cada día desde entonces. Hubo un momento de silencio antes de que el juez hablara. Entiendo sus circunstancias, señora Montero. Sin embargo, esto genera dudas sobre su estabilidad en ese momento. Vamos a analizar el contexto más a fondo. El abogado de Víctor intervino presentando pruebas de que Laura había retomado el contacto con Sofía de manera respetuosa y con el apoyo de la familia adoptiva, lo que demostraba su compromiso con el bienestar de su hija. Víctor pidió entonces permiso para hablar nuevamente. Su señoría, quisiera destacar que Laura es una mujer excepcional que ha transformado su vida para estar presente en la de su hija. Yo mismo he sido testigo de su dedicación y amor por Sofía. Ella merece la oportunidad de seguir siendo la madre que Sofía necesita. La audiencia se cerró para que el juez pudiera deliberar y la espera del veredicto fue angustiante. Laura, Víctor, Clara y Eduardo se reunieron en una cafetería cercana donde intentaron calmar a Laura. No puede quitarte a Sofía, dijo Clara con firmeza. Has hecho todo bien, Laura sintió, aunque la duda seguía atormentándola. Víctor, al notar su inquietud, la llevó a un lado. Laura, escucha. No importa lo que pase, vamos a luchar por Sofía. No estás sola. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, Víctor. No sé cómo habría soportado todo esto sin ti. Él sonrió y por primera vez la besó en público, ignorando las miradas a su alrededor. Fue un momento breve pero lleno de significado. Laura sabía que él estaba allí para cuidarse. Días después se anunció el veredicto. Todos se reunieron en el tribunal nerviosos. El juez leyó su decisión con calma, midiendo cada palabra. Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, concluyó que el solicitante Marcos Pereira no ha demostrado un compromiso previo ni un interés genuino en el bienestar de la menor. La custodia integral continuará con Clara y Eduardo Rivero, con participación activa de Laura Montero. El solicitante no tendrá derechos de visita. Laura sintió una ola de alivio y emoción mientras las palabras del juez resonaban en la sala. Víctor apretó su mano y ella supo que habían ganado. Marcos salió furioso, pero Laura sabía que ella no podría hacerle daño. Los días posteriores al juicio trajeron una paz que Laura no sentía desde hace años. Marcos había desaparecido y Sofía seguía viviendo feliz con Clara y Eduardo, rodeada del amor y la estabilidad que merecía. Pero ahora Sofía también tenía a Laura y a Víctor en su vida, fortaleciendo un vínculo que crecía cada día.
Víctor, siempre atento, parecía estar planeando algo, pero Laura no tenía idea de qué se trataba. Solo notaba sus sonrisas misteriosas y su atención especial, sobre todo en momentos simples como cuando paseaban por el parque o jugaban con Sofía. Una noche Víctor la invitó a una cena especial. Insistió en llevarla a la terraza del hotel donde habían compartido momentos significativos. Laura aceptó sin imaginar lo que estaba por venir. Cuando llegaron a la terraza, Laura quedó encantada. El lugar estaba decorado con luces suaves, pétalos de rosas esparcidos por el suelo y una mesa elegantemente preparada. El cielo estaba estrellado y el ambiente era perfecto. «Víctor, ¿a qué es todo esto?», preguntó Laura, sonriendo pero intrigada. Él tomó su mano y la llevó a la mesa donde se sirvió una cena deliciosa. Mientras conversaban, Víctor parecía más nervioso de lo habitual, lo que hizo que Laura sospechara que algo importante estaba por suceder. Después del postre, Víctor se levantó y fue al otro lado de la mesa. Se arrodilló sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. «Laura Monteiro, desde el día que te reencontré en esa plaza, mi vida cambió por completo. Trajiste sentido, amor y un futuro que nunca imaginé. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado construyendo nuestra historia juntos. ¿Aceptas casarte conmigo?». Laura quedó sin palabras. Lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Víctor, quien la esperaba con ansiedad. Él asintió sonriendo. «Sí, Víctor, claro que acepto». La felicidad fue total cuando él colocó el anillo en su dedo y la abrazó. Bajo el cielo estrellado compartieron un beso que selló el inicio de una nueva etapa. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para la boda. Laura quería algo especial pero sencillo que reflejara el amor y la trayectoria que habían recorrido juntos. Clara y Eduardo estaban emocionados de ayudar y Sofía, encantada, no podía esperar para ser la dama de honor. Finalmente llegó el gran día. La ceremonia se celebró en un jardín bellamente decorado, rodeado de amigos y familiares. Laura lucía radiante en un vestido blanco elegante, mientras que Víctor estaba impecable en su traje. La emoción en los ojos de ambos era palpable. Sofía, como dama de honor, caminó por el pasillo con una cesta de flores. Sus risas y su energía contagiaron a todos los presentes. Cuando Laura entró acompañada por Clara y Eduardo, Víctor no pudo contener las lágrimas. Sabía que ese momento era la culminación de todo lo que habían superado juntos. Durante los votos, Laura y Víctor prometieron no solo amarse y cuidarse el uno al otro, sino también formar una familia que siempre estuviera unida, con Sofía como el centro de sus vidas. La celebración que siguió estuvo llena de alegría. Sofía bailó con Víctor y Laura, riendo y jugando como la niña feliz que era. Clara y Eduardo observaban desde lejos, emocionados, sabiendo que habían tomado la decisión correcta al incluir a Laura en la vida de Sofía. En los meses y años siguientes la vida encontró su equilibrio. Sofía continuó viviendo con Clara y Eduardo, quienes eran sus padres en el día a día y la amaban incondicionalmente. Sin embargo, Laura y Víctor siempre estaban presentes, participaban en todas las ocasiones importantes, desde presentaciones escolares hasta fiestas de cumpleaños, asegurándose de que Sofía supiera que tenía una gran familia que la amaba. Laura también encontró una nueva pasión en su carrera. Con el apoyo de Víctor comenzó a trabajar en proyectos sociales enfocados en madres solteras y niños en situaciones vulnerables, utilizando su experiencia para ayudar a otros. Por su parte, Víctor continuó expandiendo su imperio hotelero, pero siempre priorizando su tiempo con Laura y Sofía. Una tarde soleada, mientras caminaban por el parque, Sofía tomó la mano de Laura y de Víctor, mirándolos con una sonrisa. «Sabían que ustedes son los mejores», dijo con la inocencia y dulzura que solo un niño puede tener. Laura rió emocionada mientras Víctor la abrazaba. «Y tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida», respondió Laura con una voz llena de amor. En ese momento bailó el cielo azul y con Sofía entre ellos, Laura y Víctor supieron que a pesar de todas las dificultades habían encontrado algo raro y valioso. Una familia unida por el amor, la esperanza y la promesa de un futuro brillante. ¿Qué opinas de la actitud de Víctor hacia Laura? Déjanos tu opinión en los comentarios. Evalúa esta historia del Zoalten. ¿Qué calificación le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y disfruta más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.